Gloria a Dios, mis queridos amigos y hermanos, en este maravilloso y precioso día. Por favor, acompáñenos en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versos 45 y 46. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Padre amado, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Ayúdanos, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Sí, a Jesús solamente sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis amigos, David, este pastorcito de ovejas, que no era un soldado, no era un hombre preparado para la guerra, un pastor de ovejas, dice jovencito de hermoso parecer, se levantó en defensa del pueblo de Israel. Porque este filisteo estaba semanas y semanas insultando y diciendo: mándeme un hombre para pelear de Israel, y nadie se atrevía a ir y enfrentarlo porque le tenían miedo, porque era un gigante, un hombre de guerra, y delante de él había un escudero que lo protegía todavía. Pero David se enteró, y a David le pareció una burla, una humillación, que este incircunciso pecador se esté burlando del ejército del pueblo de Dios. Por eso él fue en defensa del pueblo de Israel, en defensa del nombre de Jehová de los ejércitos. No estaba preparado para pelear, pero él sabía que mientras él cuidaba sus ovejas, sus cabras, él se peleaba con los leones y los osos, y los descuartizaba y los mataba, porque Dios le daba esa fuerza para hacerlo. Y él estaba seguro de que iba a acabar con este filisteo. Por eso le dice claramente: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mi amigo, mi hermano querido, es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Mi hermano, es el mismo Dios que envió a su unigénito Hijo a dar la vida por todos nosotros, los que somos salvos, y aún los que no conocen de Él, que tienen la misma oportunidad de ser salvos cuando vengan a Jesús. Es el mismo Dios, mi querido amigo y amiga, mi hermano, mi hermana, que cuidará de usted. No importa cuán grande sea su enemigo, no importa cuán gigante sea su enemigo, no importa cuánto lo persigan. Aquí David le dice: hoy voy a dar la carne de los filisteos a las aves del cielo. Un pastorcito de ovejas. Pero estaba seguro que su Dios era más grande que este enemigo del pueblo de Israel. Era más grande que todos los filisteos armados ahí. Él sabía que su Dios era todopoderoso. Y mi querido hermano y hermana, los cristianos tenemos que saber que tenemos un Dios grande y poderoso, que no hay enemigo en este mundo que pueda vencerlo. Jesús venció la muerte. Los satanistas dicen que el diablo tuvo una pelea con Jesús y lo venció en la cruz del Calvario. ¡Mentira! ¡Diablo mentiroso! Jesús fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Murió en la cruz, pero resucitó al tercer día dentro de los muertos. Párese un momento y mire esta figura. Cuando Jesús resucitó, la tierra tembló, el templo, el cementerio donde estaba tembló. ¿Y sabe qué? Satanás fue humillado y avergonzado.
Porque Jesucristo salió, se levantó y caminó en su propio pie, aplastando a Satanás y a todos sus demonios. Satanás y sus demonios a Jesús le sirvieron de alfombra porque Él pasó encima de ellos. Ese es el Cristo victorioso, el Santo de Israel. El que no ha perdido una batalla, ni lo perderá jamás. Mi amigo, David conocía a su Dios. Y usted, mi hermano, mi hermana, tiene que conocer a su Dios. Tenemos un Dios de verdad. Tenemos un Dios victorioso, el Santo de Israel. Que aunque pasemos lo que pasemos, Él jamás nos dejará. Él siempre estará ahí para nosotros. Por eso, mi hermano, en este día yo lo animo. Mire usted, el pueblo de Israel, usted conoce la historia, mis hermanos y hermanas, pero por los que no conocen la historia. El pueblo de Israel estaba siendo acosado por este filisteo y por todo su ejército. Y Saúl temblaba de miedo con todo su ejército también. Porque este filisteo se paseaba y decía, mándeme un hombre que pelee conmigo. Nadie iba, tenía miedo. Porque era conocido este hombre, que era un hombre de guerra, pues, gigante. Le tenían miedo. Pero mire usted que Saúl era un rey. Pero David no, era un pastorcito de ovejas. Pero él no tenía miedo a ningún enemigo de Dios. Él se levantó en defensa del pueblo de Israel. Dijo, este filisteo incircunciso no va a avergonzar más al pueblo de Israel, al ejército de mi Dios, no lo va a avergonzar más. Se levantó en defensa. Por eso le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice, tú vienes con lanza y jabalina, vienes con una coraza protegido para vencer y humillar al pueblo de Israel. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Le dice, filisteo, hijo del diablo, yo te voy a cortar la cabeza ahora. Mire usted, un pastorcito de ovejas. No tenía una lanza, no tenía jabalina, no tenía coraza de guerra. Tenía solamente una honda con unas piedritas. Pero tenía el poder de Dios en él. Tenía la valentía que Dios le había dado y la confianza total en que su Dios iba a derrotar a este filisteo incircunciso. Y así fue. Y dice la Biblia que con una piedra y una honda, él lanzó la piedra, le cayó en la frente y se cayó sobre su frente el filisteo. Dice que David corrió y con su misma espada de guerra de este filisteo incircunciso lo cortó el cuello, levantó la cabeza y el pueblo filisteo se asustó, el ejército se asustó de tal manera y comenzó a huir. Y el ejército de Israel comenzó a perseguirlo y matar a todos los filisteos. Ahí se cumplió lo que estaba profetizando David minutos antes. Cortar la cabeza al filisteo y matar a todos los demás del ejército filisteo y dar su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mi hermano, ese es el mismo Dios que es su Dios de usted. Mi hermano querido, mi hermana querida, agárrese de su Dios. Agárrese de ese poderoso Dios, el Santo de Israel. Ese es el Dios que lo protege a usted, que lo guarda a usted. Por eso la palabra de Dios dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Mi hermano querido, agárrese de Dios con todas sus fuerzas. Busque a Jesús de día y de noche. Búsquelo. No importa lo que esté pasando. Dios lo sabe. Y Dios lo hará avanzar al otro lado del camino. No importa.
El hermano Richard Brumban estaba preso por la causa de Cristo en aquel tiempo que el comunismo era cruel. Este hermano Richard Brumban, judío, dice que lo tenían en cuartos oscuros. No había Biblia. Y algunos pedacitos de Biblia él se lo memorizó. Pero él tenía la esperanza que un día iba a salir. Él tenía la esperanza. Aunque humanamente era imposible pensar en salir de esa cárcel controlada por los comunistas. Pero él sabía que iba a salir, iba a volver a su casa. Y en su casa estaba su esposa y su hijo esperándolo. Él no sabía cuándo ni a qué hora, pero estaba seguro que a pesar de que era torturado día a día en ese cuarto oscuro, un día iba a salir de ahí. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Dios usó a su mismo torturador para poner papeles a favor de él, para que el ejército, el presidente de ese país le diera libertad en una amnistía. El mismo torturador se convenció de que Richard Brumban tenía que salir. Dios usó a ese mismo torturador para que Richard Brumban salga libre. Y así fue. Y él salió libre y volvió a su hogar con su esposa y su hijo. Pasaron años. Yo lo conocí anciano aquí en Nueva York, cuando él vino a testificar a nuestra iglesia en Times Square Church. Ahí lo vi, lo conocí. Tremendo hombre. Estaba con su esposa y con su hijo. Cuando contó el testimonio en persona, era increíble. Él confió y esperó en Dios. Esperó y esperó y esperó. Y sabía que Dios iba a derrotar a ese gobierno, iba a derrotar a todos sus perseguidores. Ese gigante enemigo de los cristianos iba a ser vencido por Dios. Y él un día iba a salir de esa cárcel, aunque parecía imposible. Y así fue. A David no le parecía imposible derrotar a ese filisteo. Al pueblo de Israel sí, tenían miedo del filisteo, del gigante. Pero no a David. David confiaba. Por eso le dice, hoy voy a cortar tu cabeza y lo voy a enseñar y levantar. Incircunciso pecador. Y voy a dar la carne de todos tus soldados a las aves del cielo y a la bestia del campo. David estaba seguro. Dos circunstancias diferentes. El hermano Richard Brumban preso en una cárcel, torturado y golpeado todos los días. Pero sabía que su Dios lo iba a dar libertad. Iba a usar a quien tenga que usar. Y así fue. Y David sabía que minutos luego iba a acabar con ese filisteo. Y humillar y dar la victoria al pueblo de Israel. Mi amigo, le repito, dos circunstancias diferentes. Pero es el mismo Dios. Diferentes épocas. Pero el mismo Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios, mi hermano, mi hermana, que usted esté pasando una prueba ahora. Es el mismo Dios que le dará la victoria. Confía en Él. Le dará la victoria cualquiera fuera la circunstancia. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob no ha cambiado. Es el mismo. Sí. Es el mismo, mi hermano, mi hermana. Anímese. Anímese, mi hermano. Anímese. No hay gigante más grande y poderoso que el Santo de Israel. Amén. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Cristo. Mi amigo, mi amiga, quizás el gigante en su vida es el pecado. Quizás el gigante en su vida es las drogas, el alcohol, los vicios, la mentira, las trampas y cuánta maldad usted está metido. Pero usted vive con ellos y cree que eso no es un problema. Pero usted está vacío y vacío y vacío. Y no puede salir de ese mundo de pecado y maldad. Porque ese gigante que es el pecado lo tiene atado, pervertido y destruido. Aunque usted está bien y use el mejor perfume y maneje el mejor carro y vive en la mansión más hermosa de esta tierra, usted sabe que está vacío, sin esperanza, lleno de pecado y maldad. Mi amigo, hay esperanza. El único gigante de verdad es Jesucristo de Nazaret. Él venció la muerte, mi amigo, mi amiga.
Avergonzó y humilló a Satanás cuando salió de la tumba al tercer día. Vive y vive para siempre. Por eso Jesús le ofrece a usted salvación y vida eterna. Vamos a hacer una oración. Mi amigo, Jesucristo lo ama y lo ama de verdad. No ama su pecado, pero lo ama a usted. Por eso le ofrece salvación y vida eterna. Mi amiga, donde esté usted haciendo lo que esté haciendo, pare por un momento. Entregue su vida a Jesús. No se trata de religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es Dios, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El Todopoderoso. Él volverá, mi amigo, mi amiga, en el día señalado. Abra su corazón a Jesús. La Biblia dice que hay dos destinos para el hombre. Un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Venga Jesús. Jesucristo lo ama a usted. Lo ama de verdad y le ofrece salvación y vida eterna. Por favor, cierre sus ojos, repite esta oración. Jesús, perdóname de todos mis pecados. Jesús, yo me arrepiento en este día de la manera y forma de vida que he vivido hasta el día de hoy. Perdóname, Jesús. Por favor, Jesús, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo, por favor. Sí, Jesús, porque yo te acepto como mi Señor, mi Salvador, mi Dios, mi Padre, mi dueño, mi todo. Haz con mi vida lo que tú quieras, Jesús. Gracias, Santo de Israel. Toda gloria y honra solamente sea a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Mis amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Busque una Biblia, por favor, y comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país que usted se encuentre. Y usted se va a congregar y va a crecer y avanzar en el Señor. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra. Y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.